Un joven millonario pensó que iba a casarse con una mujer fea en un matrimonio arreglado, pero cuando ella se quitó el velo, quedó sorprendido por lo que vio. El comedor de la enorme propiedad estaba iluminado por una suave luz dorada que provenía del candelabro de cristal que colgaba sobre la mesa. El lugar estaba preparado con porcelana fina y cubiertos, aunque solo 3 sillas estaban ocupadas. David estaba sentado en un extremo, con una postura relajada, pero su mandíbula apretada mostraba su molestia. Frente a él, su padre tomaba un vaso de vino, la imagen perfecta de la calma, mientras su madre lo observaba atentamente. Con las manos cruzadas sobre la mesa, David rompió el tenso silencio. «Esto no está pasando», dijo mientras empujaba su plato a un lado. El filete, intacto, ya estaba frío. «No puedes hablar en serio», añadió David con enojo. David, intervino su padre con un tono tranquilo pero firme, «esto no es una solicitud, es una decisión. Eso ya se decidió». David se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello oscuro. «¿Una decisión tomada sin mí?», dijo, con sarcasmo. «Qué generoso con el sarcasmo», comentó su madre, de manera brusca. «Esto no se trata solo de ti, se trata de la familia, de preservar lo que tenemos». Los ojos de David se entrecerraron. ¿Preservarlo? ¿Es casándome como si estuviéramos en el siglo XVIII con una mujer que nunca he conocido? «La conocerás pronto», dijo su padre, dejando el vaso. «Ana es una joven respetable, de una buena familia. Este arreglo beneficia a todos». David se burló, temblando de frustración. ¿Buena familia? ¿Es por eso que se esconde detrás de un velo? ¿Qué esconde? ¿Una cicatriz? ¿Una identidad secreta? «No seas cruel», le espetó su madre, con firmeza. «Ana es una persona privada y tiene sus razones. No te debe ninguna explicación». «No, pero aparentemente le debo toda mi vida», respondió David. «¿Por qué yo? ¿Por qué no dejar que se case con alguien más que esté dispuesto a participar?» «Porque eres el heredero de esta familia», dijo su padre con firmeza, «y los testigos son fundamentales para nuestro negocio. Este matrimonio es, tanto una sociedad como una unión». David soltó una risa seca. «Así que es una transacción, el gran amor claramente no tiene cabida aquí». «No seas dramático», respondió su madre, suavizando un poco su tono. «No se te pide que la ames, solo que la respetes. Ella y cumple con tu deber». Las manos de David se apretaron en puños sobre la mesa. ¿Mi deber? ¿Casarme con una extraña? ¿Renunciar a cualquier posibilidad de elegir mi propio futuro? «Tendrás todo lo que necesites», dijo su padre con calma, «y ella también lo tendrá». David se levantó bruscamente, la silla raspó contra el suelo. «No necesito esto», dijo, en voz baja, hirviendo de ira, «no la necesito». «La conocerás mañana», dijo su madre, poniéndose de pie también, con un tono definitivo, «en la cena. Y espero que te comportes como el hombre que te criamos para ser». David la miró fijamente, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. En lugar de eso, dio la vuelta y salió del comedor, sintiendo el peso de sus expectativas presionándolo como una manta sofocante. Ya en su habitación, en el piso de arriba, David se sirvió un vaso de whisky y miró fijamente por la ventana. A través de la ventana, las luces de la ciudad titilaban en la distancia. La ira que lo recorría era intensa e implacable. Un matrimonio arreglado con una mujer que ni siquiera mostraba su rostro se sentía como una mala broma, como una reliquia de otro tiempo. Se bebió el whisky de un solo trago, tragándose el ardor, pero el borde de su frustración seguía ahí. «Mañana», pensó amargamente, «mañana conoceré a esta Anna y veré qué clase de juego están jugando mis padres». Una cosa era segura, no iba a ponérselo fácil a nadie. La noche siguiente, la finca Whitman estaba llena de actividad tranquila mientras el personal se preparaba para la cena. David llegó a la sala formal de sus padres, con una expresión cuidadosamente neutral, aunque su frustración hervía bajo la superficie. Su padre lo saludó con un asentimiento, mientras su madre le ofrecía una sonrisa, pero con los labios apretados. «Sé que estará aquí en breve», dijo, alisándose el vestido.
Maravilloso, murmuró David en voz baja mientras se ajustaba el vestido. Los puños de su camisa crujieron mientras momentos después, el sonido de los tacones haciendo clic contra el piso pulido llamó su atención. David levantó la vista cuando una mujer entró, escoltada por un hombre mayor que reconoció como uno de los patriarcas Whitman. Ella se movía con gracia, con una postura recta y serena. Un velo cubría su rostro y caía hasta sus hombros, dejando solo sus ojos visibles. Eran de un gris inusual, brillantes y penetrantes, casi como si pudieran ver a través de él. David, esta es Anna, dijo su madre, dando un paso adelante con una sonrisa de bienvenida. Anna inclinó la cabeza ligeramente y, con voz tranquila y mesurada, dijo: «Es un placer conocerte, David». David vaciló. Su mirada se fijó en su velo y, sin pensarlo mucho, extendió la mano, aunque su mente estaba acelerada. «Es un placer», dijo, aunque su tono carecía de convicción. Estaban sentados alrededor de la mesa del comedor y la atmósfera era forzada y formal. A David le resultaba imposible concentrarse en la pequeña charla que intercambiaban sus padres. Su atención siempre volvía hacia Anna, a su quietud, a sus respuestas medidas y, sobre todo, al velo que oscurecía su rostro durante toda la cena. David ya no podía contener su irritación. Dejó su tenedor y se volvió hacia Anna, su voz baja pero firme. «No tienes que seguir con eso, sabes que nadie aquí te va a juzgar». Su madre le lanzó una mirada de advertencia, pero Anna permaneció imperturbable. Sus ojos se dirigieron hacia él, tranquilos y firmes. «Aprecio tu preocupación», dijo suavemente, «pero prefiero mantenerlo así». David levantó una ceja. «¿Por qué estás ocultando algo?». David siseó su madre, con un tono agudo de desaprobación. «Está bien», dijo Anna, sin que su voz vacilara. Se volvió hacia David, con la mirada firme. «No estoy ocultando nada que importe, lo que está debajo del velo no es relevante para nuestro acuerdo». David se reclinó en su silla. Con los brazos cruzados sobre su pecho, David dijo: «Arreglo, esa es una palabra interesante para referirse a un matrimonio». Anna inclinó ligeramente la cabeza, con un tono inquebrantable. «¿No es eso lo que es esto? Un arreglo. Tus padres necesitan una alianza, y mi familia necesita lo mismo. No hay necesidad de complicarlo con emociones innecesarias o expectativas». Sus palabras cayeron como una bofetada, dejando a David momentáneamente aturdido. «¿Así es como lo ves?», dijo él, con un tono que tenía un matiz de sarcasmo. «¿Sin amor, sin compasión, solo un trato de negocios?». La mirada de Anna no vaciló. «¿Crees lo contrario?». David abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. En cambio, sintió una ola de frustración y confusión. Ella estaba tan tranquila, tan serena, como si toda esta situación no le molestara en absoluto. Finalmente, dijo, con voz más tranquila, pero igualmente firme: «Quiero saber con quién me voy a casar. No solo tu nombre o tu familia. Quiero conocerte». Anna lo miró por un momento antes de responder. «Lo harás con el tiempo, pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que entiendo mi papel en esta unión. Espero que entiendas el tuyo». Sus palabras tocaron una fibra sensible en David. Sintió que sus mejillas se sonrojaban de ira, pero antes de que pudiera responder, el padre de Anna se aclaró la garganta para romper la tensión. «Tal vez deberíamos pasar al postre», sugirió con un tono ligero pero firme. El resto de la velada transcurrió entre formalidades incómodas, con los padres de David tratando de suavizar la tensión, mientras Anna permanecía tan serena y misteriosa como siempre. Finalmente, la tarde terminó. David acompañó a Anna y a su padre hasta la puerta, mientras Anna se giraba para irse. David no pudo evitarlo. «¿Por qué actúas así?», preguntó en voz baja. Anna hizo una pausa, puso su mano en el marco de la puerta y giró la cabeza. Anna giró la cabeza ligeramente, sus ojos encontrándose con los de él. «Importa, pero no de la manera que piensas», dijo, y con esas palabras salió a la noche, dejando a David parado allí, su frustración mezclándose con un destello de curiosidad que no podía quitarse de encima.
El día de la boda llegó con toda la grandeza y opulencia que uno esperaría de una unión entre dos familias ricas. El lugar era una vasta propiedad, adornada con flores frescas y candelabros brillantes. Los invitados, con sus trajes y vestidos de diseñador, se movían de un lado a otro, intercambiando cortesías y especulaciones. David estaba de pie al final del pasillo, con la postura rígida. Su expresión delataba su frustración, pero la ceremonia, aunque extravagante, le parecía vacía. Para él, era un escenario preparado para una actuación que no tenía interés en dar. Cuando Anne entró, envuelta en un vestido blanco adornado con un velo que la cubría por completo, la habitación quedó en silencio. Sus movimientos eran elegantes, su presencia imponente, pero el velo permaneció firmemente en su lugar, ocultándola. La mandíbula de David se tensó mientras ella se acercaba. Podía sentir el peso de cada par de ojos en la habitación, los murmullos apagados apenas escondidos detrás de sonrisas educadas. Todavía no se lo quita de encima, susurró alguien detrás de él. Tal vez haya una razón, murmuró otra voz. La ceremonia continuó con una extraña formalidad. Se intercambiaron los votos. Los anillos se deslizaron sobre los dedos y el oficiante los proclamó. Marido y mujer. Pueden besar a la novia. David dudó y miró a Anna. Ella inclinó la cabeza ligeramente, pero no hizo ningún movimiento para levantar su velo. Con un suspiro resignado, David depositó un beso en la tela que cubría su mejilla, un gesto frío y distante. Aplausos educados siguieron, pero David podía sentir la tensión en la habitación, los juicios tácitos de los invitados. La recepción fue un evento lujoso, celebrado en un gran salón de baile lleno de champán, música y risas. Sin embargo, la atmósfera entre David y Anna permaneció fría. Se sentaron en la mesa principal, uno al lado del otro, pero a mundos de distancia. David bebió un sorbo de su bebida en silencio, sus ojos escaneando a la multitud. Captó fragmentos de conversaciones, las palabras cortando el aire de celebración como fragmentos de vidrio. ¿Por qué no muestra su rostro? Tal vez esté escondiendo algo. ¿Te imaginas casarte con alguien así, solo por un trato comercial? David apretó la mandíbula, la vergüenza y la ira burbujeaban debajo de la superficie. Echó un vistazo a Anna, que permaneció serena. Su postura era elegante, parecía, completamente imperturbable ante los susurros, con el velo aún firmemente en su lugar. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, David y Anna fueron escoltados a la suite privada preparada para ellos. La tensión entre ellos era palpable cuando entraron en la habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. David se encogió de hombros, se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla cercana. Luego se volvió hacia Anna, y su frustración finalmente se desbordó. ¿Vas a mantener esa cosa puesta para siempre?, exigió, haciendo un gesto hacia su velo. Anna se quitó los guantes con calma y los colocó cuidadosamente sobre la cómoda. Hasta que esté listo, respondió con voz tranquila. La risa de David fue aguda y amarga. ¿Lista para revelar lo que sea que estés escondiendo o simplemente estás disfrutando de este juego que estás jugando? Anna se giró para mirarlo, sus ojos se encontraron con los de él a través de la tela de su velo. Esto no es un juego, David. Y no estamos escondiendo nada que te importe a ti. Tal vez, respondió él, pero soy yo el que está aquí parado mientras la gente susurra sobre mi esposa, como si fuera un misterio. ¿Tienes alguna idea de cómo es eso? La mirada de Anna no vaciló. Si las opiniones de los demás te importan más que a mí, entonces tal vez deberías reconsiderar de qué se trata este matrimonio. La ira de David vaciló. Sus palabras tocaron una fibra que él no esperaba. Se pasó una mano por el cabello y exhaló bruscamente. Solo quiero saber la verdad, Anna. ¿Por qué no me dejas verte cuando sea el momento adecuado?, dijo David, con voz firme. ¿Y quién decide cuándo es el momento adecuado?, respondió ella con tono decidido. David la miró fijamente, su frustración y confusión enredándose en un nudo que no podía desenredar. Finalmente, se dio la vuelta. Se alejó sirviéndose un vaso de whisky del bar, y dijo, con la voz entrecortada. Guarda tus secretos,
pero no esperes que espere para siempre. Anna no respondió. En lugar de eso, se sentó en el tocador y se quitó los aretes con cuidado. Su silencio llenó la habitación, pesado e inquebrantable. David bebió su bebida. La quemadura del alcohol hizo poco por aliviar el dolor en su pecho. Esta no era la vida que había imaginado, y sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que había más en Anna de lo que dejaba ver. A medida que avanzaba la noche, se retiraron a lados opuestos de la suite, la distancia entre ellos tan vasta como siempre. Pero en los momentos tranquilos antes de dormir, David se encontró preguntándose, no por primera vez, qué había debajo del velo. Los días posteriores a su incómoda boda pasaron en un extraño silencio y distancia educada. David evitaba a Anna tanto como podía, retirándose a su oficina o haciendo largos viajes para escapar de los confines de la mansión. Pero, a pesar de su frustración, no podía evitar notar pequeñas cosas sobre ella, la forma en que se movía por la casa, siempre elegante y serena, o la manera en que parecía llevar un aire de autoridad silenciosa. Fue durante uno de estos momentos de observación que David se topó con una escena inesperada. A finales de una mañana, David estaba en el estudio Sunset revisando documentos para una propuesta de fusión que había encontrado un obstáculo. Su frustración aumentaba mientras leía y releía los números. El acuerdo se tambaleaba al borde del colapso. Necesitaba ayuda. David levantó la vista, sorprendido al ver a Anna parada en el camino. La puerta llevaba un vestido sencillo que fluía con gracia sobre su figura y, como siempre, su velo ocultaba su rostro. No me di cuenta de que estabas allí, dijo David, con un tono cortante. Esta no es exactamente tu área de especialización. Anna inclinó la cabeza ligeramente, su tono calmado. Te sorprenderás. Antes de que David pudiera protestar, ella se acercó, su presencia tranquila pero autoritaria. Tomó uno de los documentos, sus dedos enguantados recorriendo el texto. El problema no son los números, dijo después de un momento, es la redacción de esta cláusula. Deja demasiada ambigüedad, lo que hace que la otra parte dude. David frunció el ceño, inclinándose para ver hacia donde estaba señalando. ¿Crees que eso es lo que los detiene? No creo que haya dicho simplemente. Lo sé, ajusta el lenguaje, especifica los términos y firmarán. David la miró fijamente, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Anna dejó el papel con su postura relajada. Puede que no sea parte de tu mundo, pero eso no significa que ignore cómo funciona esto. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a David mirándola. El peso de sus palabras se quedó con él. Unos días después, David se encontró con Anna nuevamente en un lugar inesperado. Estaba caminando por el jardín en dirección al garaje cuando escuchó risas provenientes de la cocina. Sintió curiosidad, se detuvo en la puerta abierta y miró dentro. Anna estaba de pie cerca del mostrador, con el velo aún puesto, mientras conversaba con el personal de la cocina. Su voz era cálida y cautivadora, y los empleados parecían realmente encantados con su presencia. Te has superado con los pasteles de hoy, señora, dijo Anna, con un tono sincero. Parecen casi, demasiado buenos para comer. Sr. Hall, me halaga. Respondió la cocinera principal, sonriendo. Pero es verdad, ¿no? He estado perfeccionando esa receta durante semanas. Anna se rió suavemente, con las manos entrelazadas frente a ella. Bueno, si alguna vez necesitas un probador de sabor, sabes dónde encontrarme. David observó cómo el personal respondía a Anna con afecto y respeto. Su comportamiento era relajado y abierto a pesar del velo. Tenía una manera de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas, algo que David no había esperado. Cuando se dio la vuelta para irse, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Anna parada allí. Su calidez y aplomo contrastaban completamente con la figura enigmática y distante que él había imaginado. Durante las semanas siguientes, David comenzó a prestarle más atención a Anna, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Notó la forma en que se comportaba con tranquila dignidad, cómo contribuía a la casa de una manera sutil pero reflexiva, y la aguda inteligencia que surgía durante sus raras conversaciones. Una noche, durante la cena, ella le preguntó sobre su trabajo.
Su pregunta fue sorprendentemente perspicaz. ¿Cómo va la fusión? Preguntó con voz firme pero curiosa. David dudó, sin saber si ignorarla o participar. Finalmente se sentó, con el tenedor en la mano. Es complicado. La otra parte todavía duda, a pesar de los cambios que hicimos. Anna asintió pensativamente. Tal vez necesitan más seguridad. ¿Has considerado organizar una reunión aquí a veces? Ver a las personas detrás del negocio puede marcar la diferencia. David parpadeó, sorprendido por la sugerencia. Creo que funcionaría. Vale la pena intentarlo, dijo Anna simplemente. A su sorpresa, David siguió su consejo y la reunión resultó exitosa. El trato se cerró poco después, dejando a David aliviado y desconcertado al mismo tiempo. Mientras los días se convertían en semanas, David comenzó a reevaluar sus suposiciones iniciales sobre Anna. Ella no era la figura distante e impersonal que había imaginado. Bajo el velo, había una mujer inteligente, bondadosa y profunda, una mujer que parecía navegar por el mundo con una fuerza tranquila que él no esperaba. Pero, a pesar de todo lo que había observado, el velo seguía siendo un recordatorio constante de la distancia entre ellos. Una noche, mientras estaba sentado solo en su estudio, David se encontró mirando por la ventana, sus pensamientos consumidos por Anna. No era nada como él había anticipado y, sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que todavía había mucho que no sabía. Por primera vez, se preguntó si el problema no era su renuencia a rebelarse, sino su propia incapacidad para ver realmente la tensión que había estado acumulándose entre David y Anna durante semanas. Y el peso tácito que flotaba en el aire entre ellos. A pesar de los momentos de respeto mutuo y sorprendente comprensión, el velo permaneció, un recordatorio constante de la distancia que aún existía. Una tarde, cuando el sol se hundió en el horizonte y proyectó largas sombras a través de la mansión, David se encontró incapaz de contenerse más. Buscó a Anna en la biblioteca, donde ella a menudo se retiraba. Con un libro en la mano, estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, el suave resplandor de una lámpara cercana iluminando el velo que todavía ocultaba su rostro. Anna, dijo David, con un tono más agudo de lo que había planeado. Ella levantó la vista, sus ojos grises calmados pero vigilantes. Sí, tenemos que hablar, respondió, acercándose. Anna cerró su libro y lo dejó a un lado. ¿Qué pasa, David? Preguntó. David vaciló, su frustración burbujeando hacia la superficie. ¿Por qué? ¿Sigues escondiéndote detrás de ese velo? ¿Crees que no puedo soportar verte? ¿Que soy demasiado superficial para aceptar lo que sea que tengas tanto miedo de mostrar? Preguntó David, su voz tensa. La mirada de Anna no vaciló, pero David notó un ligero destello de emoción en sus ojos. Esto no se trata de ti, David, dijo ella en voz baja. ¿Entonces de qué se trata? Exigió él, su voz alzándose. Porque desde donde estoy parado, se siente como si fuera una especie de prueba, como si estuvieras tratando de ver cuánto tiempo aguanto estar casado con un misterio. Anna se mantuvo firme, con movimientos controlados pero deliberados. Se apartó de él, entrelazando fuertemente las manos frente a ella. No es una prueba, respondió suavemente. Entonces, ¿por qué? Insistió David, acercándose. ¿Por qué no me dejas verte? ¿Crees que no soy lo suficientemente maduro para manejar la verdad, o es que no confías en mí? Los hombros de Anna se tensaron y, por un momento, David pensó que ella podría salir de la habitación sin responder. Pero cuando finalmente se giró para mirarlo, sus ojos estaban llenos de una intensidad tranquila que lo hizo detenerse. ¿De verdad quieres saber por qué, David? Preguntó ella con voz firme, pero con un filo que no había escuchado antes. Sí, dijo él con firmeza, porque quería que me vieras como soy. No por cómo luzco o lo que otros dicen de mí, sino por la persona que soy por dentro, continuó Anna, su tono firme. Todo eso, y pensé que esperabas que pudieras estar dispuesto a mirar más allá de la superficie. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. El peso de ella se hundió en su pecho. Anna siguió hablando, su voz ahora más tranquila.
Parece que estuve equivocada todo este tiempo. Has estado obsesionado con lo que no puedes ver, en lugar de lo que está frente a ti. David abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez, se dio cuenta de lo superficial y crítico que había sido. Había gastado tanta energía resentido por el velo, convenciéndose a sí mismo de que era una barrera entre ellos, que no había podido ver la profundidad de la persona que lo usaba. Lo siento, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Anna se suavizó, aunque sus ojos todavía mostraban un rastro de tristeza. No estoy pidiendo una disculpa, David. Estoy pidiendo paciencia y comprensión. David asintió, con la garganta apretada. He sido un tonto, admitió, te juzgué por algo que no entendí y lo hice todo sobre mí, cuando nunca se trató de mí en primer lugar. Los labios de Anna se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa. Todos tenemos nuestro punto ciego, dijo. La pregunta es si estamos dispuestos a ver más allá de ellos. Por primera vez, David sintió un rayo de esperanza, una sensación de que tal vez podrían avanzar juntos. Quiero intentarlo, dijo con seriedad, verte realmente, no solo lo que está debajo del velo, sino todo lo que eres. Anna lo miró. Por un momento, sus ojos buscaron los de él, luego asintió con su voz suave pero resuelta. Entonces, comenzaremos por ahí, dijo, mientras se giraba. David volvió a su silla y tomó su libro. Sintió como una sensación de calma lo invadía. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez estaba listo para enfrentarlo, no como un hombre obsesionado con las apariencias, sino como alguien dispuesto a comprender a la mujer con la que se había casado. Y aunque el velo seguía ahí, David se dio cuenta de que ya no la definía. Era simplemente una parte de una historia mucho más grande, una historia que finalmente estaba listo para aprender. Durante las siguientes semanas, David hizo un esfuerzo consciente por cambiar sus conversaciones con Anna. Ella permaneció en su mente y se dio cuenta de que, si quería que su matrimonio funcionara, necesitaba acercarse a ella con paciencia y curiosidad genuina. Una mañana, durante el desayuno, decidió dar el primer paso. Anna comenzó a dejar su taza de café. He estado pensando en lo que dijiste sobre ver quién eres. Anna levantó la vista de su plato y sus ojos grises se encontraron con los de él a través del velo. Me gustaría que estuvieras más involucrado en el negocio, dijo con un tono firme. Tienes una mente aguda y podría usar tu perspectiva en algunos proyectos, si estás interesado. Eso sorprendió a David, pero la miró en silencio, como si estuviera buscando algún indicio de falta de sinceridad. Finalmente, ella asintió. Estaría feliz de ayudar. David sintió una pequeña sensación de alivio, aunque no lo dejó notar. Hay una reunión esta tarde sobre la fusión de Bitman. Creo que tus ideas podrían ser valiosas, agregó. Esa tarde, Anna se unió a David en la sala de conferencias por primera vez. Los ejecutivos estaban allí y se sorprendieron al verla, su curiosidad era palpable, aunque nadie se atrevió a comentar sobre su velo mientras la discusión avanzaba. Anna escuchaba atentamente, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Cuando David se volvió hacia ella en busca de información, ella habló con claridad y confianza. El problema no es solo sobre los márgenes de ganancia, dijo con voz tranquila pero firme, se trata de sostenibilidad. Si quieres que esta asociación dure, debes mostrarles a los Whitman que estás invirtiendo en su éxito a largo plazo, no solo en el tuyo. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban sus palabras. David observó cómo los ejecutivos asentían con la cabeza en señal de acuerdo, claramente impresionados. Más tarde, mientras caminaban de regreso a su oficina, David se volvió hacia Anna. Estuviste increíble allí, dijo con un toque de orgullo en su voz. Anna inclinó la cabeza ligeramente. Solo fui honesta, a veces eso es exactamente lo que la gente necesita oír. David se dio cuenta de que necesitaba escucharla más. Con el tiempo, comenzó a buscar su consejo con más frecuencia. Anna tenía una manera de cortar el ruido y llegar al núcleo de cualquier problema, ya fuera un trato comercial o un asunto personal. Una noche, mientras revisaban una propuesta juntos en el estudio, David hizo una pausa para observarla. Estaba concentrada,
Sus dedos enguantados pasaban las páginas con cuidado. Mientras tomaba notas, David rompió el silencio diciendo, «Eres buena en esto». Anna levantó la vista y sus ojos se suavizaron. «He tenido buenos maestros», respondió ella. David sonrió al darse cuenta de que su humildad era solo otra capa más en la mujer que comenzaba a comprender. Su creciente asociación iba más allá de los negocios. David comenzó a notar la amabilidad sutil de Anna en sus interacciones con el personal de la casa y su consideración en las pequeñas cosas que hacía por él, como dejar una taza de té en su escritorio durante las sesiones de trabajo nocturnas o sugerirle libros que pensaba que podría disfrutar. David también empezó a mostrar su aprecio en formas pequeñas pero significativas. Hizo un esfuerzo por preguntarle sobre su día, incluirla en las decisiones y demostrarle que su presencia importaba. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el jardín, David se volvió hacia Anna. «He querido preguntar», dijo con tono vacilante, «¿por qué accediste a casarte conmigo? No tenías que hacerlo». Anna se quedó callada por un momento, mirando fijamente las flores que se balanceaban con la brisa. «Porque vi potencial en ti», dijo finalmente. «Vi a alguien que podría ser más de lo que imaginaban». David sintió un nudo en la garganta. ¿He estado a la altura de eso? Los ojos de Anna se encontraron con los suyos, con un toque de calidez en su expresión. «Estás llegando». A pesar de su progreso, el velo seguía siendo un recordatorio silencioso de la distancia que aún existía entre ellos. Una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, David decidió abordar el tema nuevamente. «Anna», comencé con cuidado. «No quiero presionarte, pero ¿crees que alguna vez te quitarás el velo?» Anna no apartó la mirada. «Cuando sea el momento adecuado», respondió con voz firme. David asintió, aunque un destello de decepción se agitó en su pecho. «Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí cuando estés lista». Por primera vez, Anna se acercó y puso una mano sobre la suya. «Gracias», dijo suavemente. En ese momento, David se dio cuenta de que el velo ya no era la barrera que alguna vez creyó que era. Simplemente era una parte de su historia, una historia que ella compartiría cuando estuviera lista. Y hasta que ese día llegara, él esperaría, confiando en que su creciente vínculo valía la paciencia que requería. El gran salón de baile de la finca Whitman estaba lleno de vida, con los sonidos de la música, risas y tintineo de copas. Los candelabros arrojaban una luz cálida sobre la multitud de invitados elegantemente vestidos, y la velada vibraba de anticipación. David no había escatimado en gastos para organizar la gala, una celebración del éxito de la fusión de Whitman y del futuro de su creciente imperio. David se paró cerca del escenario, conversando educadamente con un grupo de inversores, aunque sus pensamientos estaban en otro lugar. Miraba la gran escalera cada pocos minutos, preguntándose cuándo o si Anna haría su entrada. Ella había estado inusualmente callada sobre sus planes para la noche y su ausencia empezaba a generar murmullos entre los invitados. «¿Su esposa no se unirá a nosotros esta noche?», preguntó uno de los inversores con tono curioso, pero educado. «Ella estará aquí», respondió David, aunque ni él mismo lo estaba seguro. No estaba completamente seguro en ese momento. El suave zumbido de la conversación comenzó a desvanecerse cuando todos los ojos se volvieron hacia la escalera. David siguió sus miradas, su respiración se entrecortó cuando Anna apareció en lo alto de los escalones. Estaba vestida con un vestido esmeralda fluido que brillaba a la luz, perfectamente adaptado a su esbelta figura, pero no era. El vestido de Anna, que provocó un jadeo colectivo en la multitud, no fue lo único que sorprendió. Lo que realmente dejó a todos en shock fue que, por primera vez, su rostro estaba completamente descubierto. Anna bajó la escalera con la gracia de alguien que había llamado la atención toda su vida. Su rostro ahora visible reveló rasgos llamativos, pómulos altos, piel luminosa y unos ojos grises que parecían contener la sabiduría de alguien mucho mayor que ella. David se quedó congelado, su corazón latía con fuerza mientras ella se acercaba. Apenas registró los murmullos que resonaron entre los invitados. «Es impresionante, ¿por qué escondería una cara como esa?», decían algunos. Anna llegó al final de las escaleras y se detuvo, escaneando la habitación con la mirada antes de fijarse en David.
Sonrió levemente y comenzó a caminar hacia él. La multitud se abrió, dejándola pasar como si fuera un mar que se aparta. Cuando finalmente llegó hasta él, David logró encontrar su voz, aunque sonó más suave de lo que había planeado. «Anna, ¿por qué ahora?», preguntó. Ella lo miró, su expresión tranquila pero decidida. «Porque era el momento», respondió simplemente. Se dio la vuelta para dirigirse a la habitación. Su voz se transmitió claramente por el silencio absoluto. «Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué he guardado mi rostro oculto», comenzó a hablar, con un tono firme pero lleno de emoción tranquila. «Algunos de ustedes quizá hayan pensado lo peor. Que estaba escondiendo una cicatriz, una deformidad o algo vergonzoso, pero la verdad es mucho más simple». Hizo una pausa y miró a través de la habitación. «Llevaba el velo porque quería que me vieran por lo que soy, no por mi apariencia, sino por mis pensamientos, mis valores y mis acciones. Muy a menudo juzgamos a otros por su apariencia, y no quería que eso me definiera a mí ni a mi matrimonio». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras la multitud la escuchaba fascinada por su honestidad. Anna se volvió hacia David, y su voz se suavizó. «Mantuve el velo porque necesitaba saber si podías ver más allá, si podías verme». El pecho de David se apretó, sus palabras cortaron cada capa de duda y frustración que alguna vez había sentido. Se acercó más, su voz baja pero llena de emoción. «Te veo, Anna, creo que siempre te he visto. Simplemente no me di cuenta hasta ahora», dijo, y la habitación pareció desvanecerse mientras David hablaba, completamente concentrado en ella. «Estaba tan obsesionado con lo que no podía ver, que olvidé mirar lo que tenía frente a mí. Tu amabilidad, tu inteligencia, tu fuerza, eso es lo que me ha enamorado». Los ojos de Anna brillaron con lágrimas no derramadas, pero su sonrisa era constante. «Y yo me enamoré del hombre que está dispuesto a crecer, a aprender y ver más allá de sus propias suposiciones». David se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Anna, no me importa lo que piensen los demás. Me importa tú y yo. Estoy agradecido todos los días de que seas mi esposa». La multitud estalló en aplausos, algunos vitorearon mientras los invitados celebraban el momento en que Anna y David estaban juntos, su conexión innegable. Compartieron una sonrisa que decía mucho para el resto de los presentes. Durante el resto de la noche, Anna se movió por la sala con una confianza recién adquirida, interactuando con los invitados y encantando a todos con los que habló. David se quedó cerca de su lado, presentándola a quienes aún no la conocían y observando con orgullo cómo cautivaba a la sala. Al final de la noche, quedó claro para todos los asistentes que Anna no solo era la hermosa mujer que se había revelado, era una fuerza a tener en cuenta, una compañera digna de admiración y respeto. Más tarde, cuando el último de los invitados se fue y el salón de baile quedó en silencio, David y Anna se encontraron solos en el balcón, con vista a la finca. El aire de la noche era fresco y las estrellas brillaban arriba. David se volvió hacia Anna, su voz llena de sinceridad. «Lamento que me haya llevado tanto tiempo entender que merecías algo mejor de mí». Anna sonrió, inclinándose hacia su lado. «Todos crecemos a nuestro propio ritmo, David. Lo que importa es que estamos aquí ahora». Él la rodeó con un brazo y la acercó. «No me importa lo que pase de ahora en adelante, siempre y cuando lo enfrentemos juntos». David se quedó cerca de su lado, presentándola a quienes aún no la conocían y observando con orgullo cómo cautivaba a la sala. Al final de la noche, quedó claro para todos los asistentes que Anna no solo era la hermosa mujer que se había revelado, era una fuerza a tener en cuenta, una compañera digna de admiración y respeto. Más tarde, cuando el último de los invitados se fue y el salón de baile quedó en silencio, David y Anna se encontraron solos en el balcón, con vista a la finca. El aire de la noche era fresco y las estrellas brillaban arriba. David se volvió hacia Anna, su voz llena de sinceridad. «Lamento que me haya llevado tanto tiempo entender que merecías algo mejor de mí». Anna sonrió, inclinándose hacia su lado. «Todos crecemos a nuestro propio ritmo, David. Lo que importa es que estamos aquí ahora». Él la rodeó con un brazo y la acercó. «No me importa lo que pase de ahora en adelante, siempre y cuando lo enfrentemos juntos».
Anna inclinó la cabeza para mirarlo, sus ojos grises brillando juntos. Ella estuvo de acuerdo mientras permanecían allí, mirando el horizonte. David se dio cuenta de que el viaje que habían emprendido había estado lleno de malentendidos, desafíos y revelaciones que los habían traído hasta este momento. Y, por primera vez, se sintió seguro de que su futuro era tan brillante e ilimitado como las estrellas. En las semanas posteriores a la gala, en las que David y Anna se establecieron en un nuevo ritmo, su relación se transformó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. El velo ya no estaba, pero su ausencia era solo una pequeña parte del cambio profundo que había tenido lugar entre ellos. David ya no veía a Anna como un misterio por desentrañar o un deber que cumplir. La vio como su compañera, alguien que lo desafió, lo apoyó y lo hizo mejor. Y Anna, a su vez, comenzó a abrirse. Compartiendo plenamente no solo su mente aguda, sino también su calidez, humor y la vulnerabilidad que alguna vez había mantenido oculta, sus mañanas a menudo comenzaban con un café en el rincón del desayuno. Al atardecer, discutían todo, desde sus planes para el día hasta sus objetivos a largo plazo. David se encontró mirando hacia adelante a estos momentos, no solo por las ideas prácticas que Anna ofrecía, sino por la tranquilidad íntima que compartían en el trabajo. La influencia de Anna se hizo cada vez más evidente. David la involucró en decisiones clave, y su perspectiva reflexiva le valió el respeto de su equipo. Ella no solo se quedó al margen. Participó activamente, ofreciendo soluciones que equilibraban la innovación con la practicidad. Una tarde, durante una reunión crucial sobre un nuevo proyecto, David presentó a Anna en la sala de juntas. Antes de sumergirnos en la agenda, comenzó. Me gustaría presentar formalmente a alguien que ha sido un activo increíble, no solo en mi vida, sino también para esta compañía, mi esposa, Anna. La sala estalló en aplausos corteses mientras Anna se mantenía tranquila pero modesta. Ella tiene un don para ver cosas que otros podrían pasar por alto, continuó David con su voz llena de orgullo. Sus ideas ya han tenido un impacto significativo y yo, estoy emocionado de que todos ustedes trabajen con ella. Anna me ofreció una sonrisa amable. Gracias, David. Es un honor para mí contribuir y espero colaborar con todos ustedes. A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que Anna no solo estaba allí como figura decorativa, sino que participó con confianza y claridad. Sus ideas generaron debates animados y obtuvieron gestos de aprobación de todos, incluso de los miembros de la junta más escépticos. Fuera del trabajo, David y Anna comenzaron a explorar sus pasiones compartidas. A menudo visitaban galerías de arte, asistían a eventos de caridad y viajaban a lugares que los inspiraban. A través de estas experiencias, descubrieron una compatibilidad profunda que iba más allá de su acuerdo inicial. Una noche, caminaron de la mano por un bullicioso mercado callejero durante un viaje al extranjero. David se volvió hacia Anna con una suave sonrisa. ¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado? Preguntó. Anna se rió entre dientes. Todos los días, especialmente cuando recuerdo lo mucho que me odiabas por usar el velo. David se rió con expresión tímida y culpable. Pero ahora estoy agradecido por ello. Me enseñó a verte, no solo tu rostro, sino todo lo que te hace ser quien eres. Anna le apretó la mano, su voz se llenó de calidez. Y yo estoy agradecida de que hayas estado dispuesto a aprender. Los meses se convirtieron en años y su vínculo solo se hizo más fuerte. Juntos construyeron una vida que fusionó sus fortalezas y valores, creando no solo una asociación exitosa en los negocios, sino también un matrimonio amoroso y solidario. David a menudo se maravillaba de lo mucho que Anna le había enseñado, no solo sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Ella le había mostrado la importancia de la paciencia, la humildad y ver más allá de las impresiones superficiales. Anna, a su vez, admiraba la voluntad de David de crecer y adaptarse, su capacidad de admitir cuando se equivocaba y su compromiso inquebrantable con su futuro compartido. La escena final se desarrolló en la sala de juntas de Whitman Enterprises, donde David y Anna se sentaron uno al lado del otro, a la cabecera de la mesa. Era una reunión crucial que marcaría el rumbo de la próxima gran iniciativa de la empresa. Cuando David abrió la reunión, hizo una pausa y miró a Anna con una sonrisa antes de comenzar.
Quiero reconocer a mi esposa, Anna. Su visión ha sido clave para dar forma a este proyecto y no puedo evitar decirlo. No podría pedir un mejor socio, tanto en los negocios como en la vida. Anna encontró su mirada con una sonrisa suave pero segura. Gracias, David. Yo tampoco podría pedir un mejor compañero de equipo. La sala se llenó de un murmullo silencioso de aprobación cuando comenzó la reunión. Más tarde, cuando terminaron de trabajar, salieron juntos del edificio y el horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos. David se volvió hacia Anna. Nunca imaginé que aquí es donde terminaríamos, admitió. Anna inclinó la cabeza, sus ojos brillando con humor. Yo tampoco, pero creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no crees? David se rió, acercándola más de lo que había esperado mientras estaban allí. El futuro se extendía ante ellos. David se dio cuenta de que la vida que habían construido juntos no era solo el resultado de las circunstancias, sino un testimonio del poder de la comprensión, el respeto y el amor. Un amor que había crecido no a partir de las primeras impresiones, sino de las verdades que habían descubierto. A lo largo del camino, David y Anna se dieron cuenta de que estaban exactamente donde debían estar, juntos. Como demuestra su viaje, el amor no se trata solo de las apariencias, sino de ver, comprender y valorar a la persona más allá de lo que está a simple vista. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado se convirtió en una hermosa sociedad, construida sobre la confianza, el respeto y el coraje de crecer juntos. Su historia nos recuerda que a veces los mayores tesoros se encuentran cuando miramos más allá de lo que vemos a simple vista. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Y para más increíbles cuentos de amor, resiliencia y transformación, asegúrate de suscribirte a Historias Conmovedoras del Alma. Gracias por unirte a nosotros, y nos vemos la próxima vez con otra historia que seguramente calentará tu alma.